Mis padres no me compraban ropa para la entrevista. Dijeron, ponte el traje viejo de tu hermana. No te mereces cosas nuevas. Entré a la entrevista más importante de mi vida con un traje 2 tallas más grande, sujeto con imperdibles. La directora ejecutiva se levantó, me entregó su propia chaqueta y dijo, sé exactamente quién te puso ese traje. Mi nombre es Lauren Metcalf y tengo 26 años. Hace 3 semanas, mi madre me empujó un traje arrugado de 2 tallas más grandes contra el pecho y se burló. Usa el trapo viejo de tu hermana. No te mereces cosas nuevas. Tienes suerte de que incluso te dejemos vivir bajo nuestro techo. Mi hermana Britney estaba allí de pie con su traje de diseñador nuevo, con los brazos cruzados, sonriendo como si hubiera ganado otro premio. Ella siempre obtenía el auto nuevo, el apartamento pagado, las mejores conexiones. Yo recibía la ropa usada y el recordatorio diario de que yo era la carga de la familia. Pero esto es lo que mis padres y mi perfecta hermana nunca vieron venir. Yo iba a entrar a la entrevista más importante de mi vida en la misma empresa donde trabajaba Britney. 3 pisos directamente arriba de la sala de entrevistas. La directora ejecutiva me miró una vez en aquel desastre sujetado con alfileres, se puso de pie, colocó su propia chaqueta sobre mis hombros y dijo con hielo en su voz, sé exactamente quién te puso ese traje. Ella no estaba hablando de mis padres. Ella no estaba hablando de mis padres. Y ese único momento fue el comienzo de que todo lo que ellos pensaban que controlaban se desmoronara por completo. Antes de continuar, si consideran que esta historia vale la pena, por favor tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con lo que comparto. Dejen un comentario contándome desde dónde nos ven y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Ahora, permítanme comenzar desde el principio. Crecí en Portland, Oregón, en una casa donde siempre había suficiente, pero nunca suficiente para mí. Mis padres no eran pobres. Mi padre, Craig, trabajó en empleos sindicales de electricidad durante 30 años. Mi madre, Tammy, administraba la recepción en un consultorio dental. Eran dueños de la casa por completo. Tenían 2 autos y un patio trasero con una cerca que habían repintado 2 veces. Pero si me hubieran preguntado cuando era niña, les habría dicho que apenas sobrevivíamos. Porque eso era lo que ellos decían cada vez que yo necesitaba algo. Zapatos nuevos para la escuela, no podemos costear eso ahora, Lauren, usa los viejos de Britney. Una calculadora gráfica para matemáticas de nivel avanzado, la de tu hermana todavía funciona bien. Una computadora portátil para la universidad, me dieron la vieja MacBook de Britney, la que ella ya había reemplazado por una nueva que ellos le compraron para su primer año en una universidad de 4 años. Yo fui a una universidad comunitaria. Dijeron que eso era todo lo que podían costear. La habitación de Britney se convirtió en una habitación de invitados el año después de que ella se mudó. Gastaron $30,000 en renovaciones, pisos nuevos, accesorios nuevos y una puerta corrediza de vidrio hacia el patio trasero. Cuando pregunté por qué no podían ayudarme con mis libros de texto ese semestre, mi madre dijo, simplemente no tenemos el dinero, Lauren. Tú lo sabes. Le creí durante años. Creí todo aquello. Lo que sucede al ser la segunda hija en una familia como la mía es que no solo recibes menos. Te dicen que mereces menos. Y después de escucharlo durante suficiente tiempo, comienzas a construir tu vida en torno a esa creencia. Dejas de preguntar. Dejas de esperar. Aprendes a conformarte con lo que sea que caiga de la mesa después de que todos los demás hayan comido. Yo era una diseñadora gráfica independiente. Trabajaba con una tableta iPad con la pantalla rota porque no podía permitirme una nueva. Me había enseñado todo a mí misma, teoría del color, tipografía y diseño a partir de tutoriales de YouTube y cursos gratuitos. Mi portafolio era bueno. Sabía que era bueno. Pero cada vez que pensaba en postularme para un puesto real en una agencia real, escuchaba la voz de Britney en mi cabeza, tienes talento, Lauren, pero no tienes la disciplina para un puesto de tiempo completo. Solo soy honesta. Ella me dijo eso en el Día de Acción de Gracias hace 2 años frente a nuestros padres. Mi madre asintió. Por lo tanto, me quedé como independiente. Me quedé pequeña. Me quedé exactamente donde ellos me habían puesto hasta hace 5 semanas,
cuando vi un anuncio para un puesto de diseñadora principiante en Riewell Creative, una de las mejores agencias en Portland. La publicación describía exactamente lo que yo podía hacer, exactamente el tipo de trabajo que estaba en mi portafolio. Me quedé mirándolo durante 2 horas antes de enviarlo. 3 días después, recibí la confirmación de la entrevista. Debería haber estado emocionada. En cambio, me senté a la mesa de la cocina en mi pequeño apartamento y sentí un vacío en el estómago porque sabía lo que vendría después. Tendría que contárselo a mis padres y tendría que pedir ayuda. La cena del domingo en casa de mis padres fue el mismo ritual, la misma mesa y los mismos asientos. Mamá en la cabecera, papá en el garaje hasta que la comida estuvo lista, luego en el extremo opuesto sin decir nada. Me senté en el medio, donde siempre me sentaba. Lo suficientemente cerca para ser útil, lo suficientemente lejos para ser ignorada. Esperé hasta que mamá dejó su tenedor. Conseguí una entrevista, dije, en una agencia de diseño. Una buena. Ella no levantó la vista. Eso es agradable, cariño. Luego de una pausa, agregó, «Oh, ¿te dije que Britney acaba de recibir otro aumento? Es el tercero en 2 años. Su jefe la ama absolutamente». Observé cómo redirigía la conversación como si estuviera cambiando de carril sin señalizar. Mi entrevista no merecía una parada completa. Era un bache en el camino hacia hablar de Britney. Necesito un traje, dije. Algo profesional. La entrevista es importante. Mi madre dejó su servilleta lentamente, de la manera en que lo hacía cuando estaba a punto de decir algo que ya había decidido antes de que yo abriera la boca. Lauren, ya gastamos mucho para que terminaras la escuela. ¿Sabes cuánto nos costó la matrícula? No les había costado mucho. Fue una universidad comunitaria y yo pagué la mitad. Pero ella lo decía como si hubiera financiado Harvard. Tu hermana tiene un traje. Uno perfectamente bueno. Lo buscaré. Mamá, no me quedará bien. Britney es más alta que yo y es viejo. Entonces haz que funcione. Ella recogió su tenedor de nuevo. No te mereces cosas nuevas, Lauren. No cuando no has demostrado que puedes mantener un trabajo por más de 6 meses. Esa frase aterrizó donde siempre aterrizaba, justo en el centro de mi pecho, en el lugar que había estado hablando desde que tenía 12 años. No discutí. No tenía sentido. No se discute con alguien que ya ha escrito el veredicto antes del juicio. Cuando me fui esa noche, mi madre me entregó una funda para ropa. De las baratas, más bien como una bolsa de basura con cremallera. Adentro había un traje de color carbón que olía a fondo de armario. Era 2 tallas más grande. Tenía hombreras de otra época y un botón suelto en el puño izquierdo. Lo llevé a casa. Lo puse sobre mi cama. Lo miré fijamente. Luego saqué los imperdibles. La noche antes de la entrevista, me paré en mi baño, el que tenía el azulejo roto y la luz que parpadeaba cuando llovía, y uní ese traje con alfileres. Sujeté la cintura. Sujeté el dobladillo donde arrastraba. Doblé los puños y los sujeté también. 7 imperdibles en total. Los conté. Estuve a punto de no ir. Me quedé allí mirándome en ese espejo con un traje sostenido por metal y terquedad, y pensé, tienen razón. Me veo exactamente como lo que ellos piensan que soy. Luego miré mi portafolio en el iPad roto apoyado contra el lavabo. Tenía 16 proyectos, 3 cambios de imagen de marca y una campaña para una organización sin fines de lucro que aumentó sus donaciones en un 40%. Mi trabajo era bueno. Mi trabajo siempre había sido bueno. Si me juzgaban por este traje, no merecían mi trabajo. Lo colgué en el único gancho de mi armario y apagué la luz. La mañana de la entrevista, me vestí en el baño del vestíbulo del edificio de Riewell Creative. Había tomado el autobús. El traje era demasiado voluminoso para usarlo en el transporte público sin que la gente se me quedara mirando, así que lo llevé en la funda y me cambié en un cubículo. De pie frente al espejo del baño, estiré la chaqueta y revisé los alfileres. Fue entonces cuando lo noté. Dentro del cuello, cosidas con hilo desteñido, había 2 iniciales, TM, no BM, no Britney Metcalf. TM significaba Tammy Metcalf.
Este no era el traje de Britney. Era el de mi madre de los años 90, tal vez de antes. El corte, las sombreras, la tela, tenía décadas de antigüedad. Britney nunca había usado este traje. Mi madre me había dicho que era el traje viejo de mi hermana. Pero esa fue la primera mentira. La primera que pude probar. Ajusté los alfileres. Caminé hacia el vestíbulo. Presioné el botón del ascensor para el 6º piso. La recepcionista me sonrió de la forma en que la gente sonríe a alguien por quien siente lástima. Yo le devolví la sonrisa. No necesitaba su piedad. Necesitaba 20 minutos en una habitación con quien quiera que estuviera contratando. El panel de la entrevista estaba compuesto por 3 personas, 2 gerentes de nivel medio a los lados de la silla central. En el centro estaba sentada una mujer de unos 50 años, con el cabello con mechones plateados recogido y anteojos de lectura en una cadena alrededor del cuello. Levantó la vista cuando entré y sus ojos hicieron algo que yo no esperaba. No me miró a la cara primero. Miró mis hombros, la forma en que el traje colgaba 2 pulgadas más allá de mi estructura real, y el imperdible que reflejaba la luz del techo cerca de mi puño izquierdo. Luego me miró a la cara y su expresión cambió. No fue lástima, sino algo más agudo. Fue un reconocimiento, casi como si estuviera comparando lo que estaba viendo con algo que le habían contado. Miró hacia abajo a una tableta en la mesa, la tocó una vez y volvió a mirarme. Luego se puso de pie. Rodeó la mesa, se quitó su propia chaqueta azul marino, entallada y costosa, y me la extendió. Ponte esto, dijo ella, y siéntate. La tomé. Me la puse. Me quedaba perfecta. La entrevista duró 45 minutos. Me preguntaron sobre mi portafolio, mi proceso y mi experiencia con la identidad de marca. Respondí a todo. Yo era buena. Sabía que era buena. Al final, los 2 gerentes se retiraron. La mujer del centro, Donna Hall, directora ejecutiva y fundadora de Riewell Creative, se quedó. Me miró a través de la mesa y dijo muy bajito, sé exactamente quién te puso ese traje. Supuse que se refería a mis padres, que tal vez vio a una mujer joven con un traje mal ajustado y comprendió el tipo de familia que produce esa imagen. Pero había algo en la forma en que dijo quién, en singular y específico, no qué tipo de personas. ¿Quién? Como si supiera un nombre. No pregunté. Le estreché la mano y me fui. Salí del edificio con su chaqueta puesta porque me dijo que me la quedara hasta que regresara. Caminé hacia la parada del autobús con la chaqueta de una directora ejecutiva y el traje de 30 años de mi madre. Y aún no sabía que acababa de entrar en medio de la mentira cuidadosamente construida de mi hermana. Britney llamó esa noche. Yo estaba de vuelta en mi apartamento colgando la chaqueta de Donna Hall en el gancho junto al traje con alfileres. Mi teléfono vibró. Hola, ¿cómo te fue? Su voz era alegre e interesada. Era la forma en que siempre sonaba cuando quería información. Bien, creo que se sintió bien. ¿Dónde era de nuevo? Ella ya me había preguntado esto una semana antes, cuando mencioné la entrevista por primera vez. Se lo había dicho entonces. Ahora me preguntaba de nuevo. Riewell Creative, dije. Hubo 2 segundos de silencio. Exactamente 2. El tiempo que le toma a alguien absorber algo que ya sabía pero que necesitaba escuchar confirmado. Oh, genial, dijo ella. Buena suerte. Colgó. Dejé mi teléfono. Algo se sentía mal. No podía nombrarlo todavía, pero estaba allí. Una frecuencia justo por debajo del oído, como un silbato para perros que solo mi subconsciente podía detectar. 4 días después, estaba sentada en una cafetería en Hawthorne. La que tiene las mesas tambaleantes y el barista que siempre escribe mal mi nombre. Alguien pronunció mi nombre desde atrás, Lauren. Lauren Metcalf. Me di la vuelta. Era Megan Sawyer. Coincidimos en la Universidad Comunitaria de Portland, ambas en el programa de diseño. Ella había empezado a trabajar a tiempo completo en una agencia un año antes de que yo me hiciera independiente. No éramos cercanas, pero éramos amigables. El tipo de amistad en el que te detienes a hablar por 10 minutos si te encuentras.
Ella se sentó. Nos pusimos al día. Me preguntó sobre mi trabajo independiente. Le pregunté sobre su trabajo. ¿Sigues en Riewell?, dije. Diseñadora principiante, hace 3 años ya. Mi taza de café se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Riewell Creative. Sí. Ella inclinó la cabeza. Sabes que tu hermana trabaja allí, ¿verdad? La habitación se quedó muy silenciosa. No literalmente. La máquina de café expreso seguía moliendo. El hijo de alguien seguía gritando por un panecillo. Pero dentro de mi cabeza, todos los demás sonidos se apagaron. ¿Qué? Britney, ella está en el 3er piso. Estratega superior de marca. Ha estado allí como 4 años. Megan lo dijo con naturalidad, como si fuera de conocimiento público, como si todos lo supieran. Todos menos yo. Britney nunca me había dicho el nombre de su empresa. Cada vez que le preguntaba, decía que era una agencia en el centro o una firma creativa que yo no conocería. Había dejado de preguntar porque imaginaba que ella no quería que comparara mi trabajo independiente con su carrera corporativa. Pero ella trabajaba en Riewell, 3 pisos arriba de la sala donde yo me había entrevistado. ¿En qué piso dijiste?, pregunté, manteniendo mi voz nivelada. En el 3er, ella está en estrategia. Dejé mi café. Pensé en la llamada de Britney. ¿Dónde era de nuevo? Ella ya lo sabía. Lo sabía antes de que yo entrara. Le di las gracias a Megan. Le dije que era bueno verla. Lo decía en serio. Ella acababa de darme algo sin saber qué era. Salí de la cafetería y saqué mi teléfono. Escribí Britney Metcalf Riewell Creative en la barra de búsqueda. El sitio web de Riewell tenía una página del equipo con un diseño limpio, fotos profesionales y biografías cortas. Me desplacé hasta que la encontré. Britney Metcalf, estratega superior de marca. La foto estaba pulida, con iluminación de estudio. El tipo de foto que dice, yo pertenezco aquí. Debajo, un párrafo biográfico. Leí la línea de resumen primero. Superó dificultades familiares significativas para seguir una carrera en estrategia creativa. Dificultades familiares. Lo leí de nuevo. Britney vivía en un apartamento pagado que sus padres le ayudaron a comprar. Conducía un auto que nuestros padres avalaron. Fue a una universidad de 4 años pagada por ellos. Ella nunca, ni una sola vez, había pasado carencias. Hice clic en la biografía completa y la leí. Al crecer en un hogar donde los recursos eran escasos, aprendí temprano que la creatividad era mi única salida. Me pagué la universidad comunitaria mientras trabajaba a tiempo parcial para apoyar a mi familia. Usaba ropa heredada y compartía habitación con mi hermana hasta los 18 años. El diseño no fue una elección de carrera, fue supervivencia. Dejé de respirar. Universidad comunitaria, esa era yo. Yo fui a la universidad comunitaria. Britney fue a una universidad. Trabajar a tiempo parcial para mantener a la familia, esa era yo. Yo enviaba dinero a casa cuando trabajaba por mi cuenta. Britney nunca envió ni un centavo. Ropa heredada, esa era yo. Yo usaba la ropa vieja de Britney. Britney siempre tenía ropa nueva. Compartir habitación, eso fue técnicamente cierto hasta que yo tuve 10 años y Britney 14. Cuando nuestros padres le dieron a Britney su propia habitación y yo me quedé en la más pequeña. Cada detalle en esa biografía era mi vida, no la suya. Mía. Ella no había exagerado su historia. No la había adornado. Había tomado la mía, toda, detalle por detalle, y le había puesto su nombre. Ella usaba mi vida de la misma manera que yo usaba su traje, algo que no le pertenecía, sostenido por la suposición de que nadie lo comprobaría. Me senté en mi apartamento y miré esa pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego tomé capturas de pantalla de cada línea. Las guardé en una carpeta llamada prueba. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de algo más frío. Miré mi iPad roto en el escritorio junto a la computadora portátil que ella me había entregado hace 3 años. El mismo escritorio donde yo había construido cada proyecto de mi portafolio.
El mismo escritorio donde me había enseñado todo lo que ella ahora afirmaba haber vivido. Ella había robado mi historia y la había usado para construir una carrera 3 pisos arriba de la habitación donde había intentado asegurarse de que yo fallara. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Megan. ¿Podemos hablar de Britney? Aparecieron 3 puntos. Luego respondió, me preguntaba cuándo preguntarías. Mi teléfono sonó antes de que pudiera responderle a Megan. Era mamá. Entonces, ¿cómo te fue en la entrevista, cariño? Su voz era más ligera de lo habitual, casi alegre. Eso me puso en alerta inmediatamente. Mi madre nunca estaba alegre por mi carrera. Bien, creo que salió bien. Oh, qué bueno, pero ya sabes. Y aquí vino el cambio de tema, suave como una puerta que se cierra. Britney dijo que esas empresas son muy competitivas. Las buenas, quiero decir. No te sientas mal si no recibes respuesta. Ahí estaba. No llamaba para felicitarme. Llamaba para gestionar mis expectativas hacia abajo. Y estaba usando el nombre de Britney como la autoridad, como si la opinión de Britney sobre mis posibilidades fuera un pronóstico del tiempo que yo debería planear. Estaré bien, mamá. Solo no quiero que te decepciones de nuevo. ¿Recuerdas cuando no conseguiste ese contrato independiente? ¿El de la etiqueta de vino? Estabas tan molesta. Ella retrocedió 18 meses para sacar un fracaso que yo ya había procesado y superado. Lo sostuvo como una señal de advertencia. Mira, has fallado antes, esto es lo que haces. Lo recuerdo, dije. Solo digo que seas realista. Le dije que tenía que irme. Colgué. Me senté en el silencio de mi apartamento y dejé que la llamada se repitiera en mi cabeza. Britney dijo que esas empresas son muy competitivas. ¿Cuándo había hablado mi madre con Britney sobre mi entrevista? Yo no le había dicho a Britney qué empresa era hasta después de la entrevista. Pero mamá citaba la opinión de Britney sobre esas empresas como si ya lo hubieran discutido. ¿Habían hablado antes de la llamada? Tal vez antes de la entrevista. Me quedé sentada allí un rato. Algo me picaba en la parte de atrás del cerebro. La forma en que mamá dijo que Britney dijo que esas empresas son muy competitivas en tiempo presente, como si ella y Britney acabaran de hablar de ello. No fue un comentario pasajero de hace semanas, fue una conversación reciente sobre mí y sobre mis posibilidades. Pensé en todas las veces que, al crecer, mi madre y Britney hablaban en la cocina después de que yo subía las escaleras. Voces bajas, risas ocasionales. Siempre supuse que estaban cotilleando sobre los vecinos o quejándose de papá. Pero, ¿y si algunas de esas conversaciones eran sobre mí, sobre lo que se me podía y no se me podía permitir hacer? Hubo una noche, yo debía tener 17 años, cuando bajé por agua y escuché a mi madre por teléfono. Supuse que hablaba con la tía Connie, pero el tono era diferente, más ligero, conspirador. Decía algo como, ella realmente lo hizo. No pensé que lo haría. Cuando me vio en la puerta, colgó rápido y dijo, solo hablaba con tu tía sobre la recaudación de fondos de la iglesia. Había olvidado eso hasta ahora. Sentada en mi apartamento a los 26 años, sosteniendo un teléfono con la pantalla rota, de repente escuché esa frase de manera diferente. Ella realmente lo hizo. ¿Qué había hecho yo a los 17 años? Había solicitado una pasantía de diseño de verano en una imprenta del centro. No la conseguí. Mamá había dicho, mira, es mejor enfocarse en algo realista. No podía probarlo. No podía probar nada de eso todavía, pero el patrón se estaba formando como una marca de agua que solo puedes ver cuando sostienes el papel contra la luz en el ángulo correcto. Abrí mi computadora portátil. Hice clic en la biografía completa de Britney. La leí una vez más lentamente. Y esta vez, no solo vi las palabras. Vi la arquitectura. Ella no había inventado una mentira rápida. Había construido una narrativa durante años, ladrillo por ladrillo, evaluación tras evaluación, usando mi vida como plano. Y ahora necesitaba saber por qué. Me reuní con Megan en un parque cerca de la oficina de Riewell la tarde siguiente. Ella trajo 2 cafés helados y se sentó en un banco frente a la calle, como alguien que había estado esperando tener esta conversación pero necesitaba tener cuidado sobre dónde la tenía.
¿Cuánto tiempo hace que cuenta esa historia?, pregunté. Megan tomó un sorbo. Desde su primera evaluación de desempeño hace 3 años. Donna, nuestra directora ejecutiva, hace estas reuniones anuales donde pide a todos que hablen sobre su trayectoria, de dónde vienen y qué los motiva. Britney convirtió la suya en todo un tema, la historia de fondo de las dificultades, abriéndose camino desde la nada. Donna se lo creyó todo. Básicamente se convirtió en la marca de Britney dentro de la empresa. ¿Su marca? Sí, la narrativa de la resiliencia. La menciona en presentaciones de clientes, reuniones de equipo y sesiones de mentoría. El año pasado, dio una charla a toda la empresa sobre cómo superar la adversidad y recibió una ovación de pie. Megan hizo una pausa. Pero algunos detalles nunca tuvieron sentido para mí. ¿Cómo cuáles?, pregunté. Le dijo a todos que se pagó la universidad comunitaria, pero la he oído mencionar vacaciones de primavera en Cabo 2 veces. Los chicos de universidad comunitaria que trabajan a tiempo parcial no suelen ir a Cabo. Megan se encogió de hombros. No dije nada. Imaginé que tal vez estaba exagerando. La gente hace eso. No estaba exagerando, dije. Estaba usando mi vida. Megan me miró. No parecía sorprendida. Parecía alguien que había sospechado algo y acababa de confirmarlo. Hay algo más, dijo ella. La semana pasada, justo después de tu entrevista, Britney fue directamente a la oficina de Donna y cerró la puerta. Estuvieron 20 minutos. Ella nunca hace eso. Normalmente aborda a Donna en el pasillo o envía un mensaje por Slack. Pero ese día entró y cerró la puerta. Analicé eso. Britney yendo con Donna justo después de mi entrevista. La entrevista donde Donna me había mirado con ese traje sujeto con alfileres y dijo, sé exactamente quién te puso ese traje. ¿Crees que Donna hablaría conmigo?, pregunté. Megan dejó su café. Ella ya preguntó a Recursos Humanos por ti. El correo electrónico llegó 2 días después de parte de la asistente ejecutiva de Donna Hall, enviado a mi dirección personal, no a través del portal de empleo. Señora Metcalf, la señora Hall desea reunirse con usted a la brevedad posible. Esto no es con respecto a su solicitud. Por favor, responda con su disponibilidad. No era con respecto a mi solicitud. Era sobre algo más. Respondí en menos de 1 hora. Fijamos la cita para el día siguiente al mediodía. Entré en Riewell Creative por segunda vez. Esta vez por la entrada principal en lugar de la puerta lateral de entrevistas. La recepcionista me reconoció. No sonrió de la misma manera. La oficina de Donna estaba en el 4º piso, una unidad de esquina, paredes de vidrio, pero las persianas estaban a medio cerrar. Ella estaba de pie cuando entré, lo que luego me di cuenta de que fue deliberado. No quería estar sentada detrás de un escritorio como un juez. Quería que esto fuera una conversación. Siéntate, Lauren. Me senté. En el escritorio entre nosotras, parcialmente visible debajo de un bloc de notas legal, había una carpeta de color manila. Pude ver una etiqueta en la pestaña, Metcalf B. Ella no la alcanzó, todavía no. Cuéntame sobre tu familia, dijo ella. La miré. No había calidez en la pregunta. No era una charla trivial. Era una declaración. Así que se lo conté. Le conté sobre la ropa heredada, la universidad comunitaria, el trabajo independiente, el iPad roto y los imperdibles. Le conté sobre el traje. Le conté sobre las iniciales bordadas en el interior, TM, no de Britney. De mi madre. Donna escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los anteojos de lectura y los puso sobre el escritorio. Tu hermana, dijo ella, me contó una versión muy diferente. Esperé. Durante 3 años, Britney me ha dicho a mí y a todos en esta empresa que creció en la pobreza, que se pagó la universidad comunitaria y que trabajó a tiempo parcial para mantener a su familia mientras construía una carrera de diseño desde la nada. La voz de Donna estaba controlada, pero había algo debajo de ella. No era ira, era traición. Le di un aumento basado en esa historia. La destaqué en nuestro boletín de la empresa. La puse como ejemplo de lo que esta firma valora.
Recogió la carpeta y la abrió. Cuando entraste a esa sala de entrevistas con un traje sostenido por imperdibles, reconocí la historia, pero reconocí la versión equivocada. La persona sentada frente a mí se parecía a la persona que Britney había descrito ser. Y Britney, la Britney que conozco, no se parece en nada a eso. Dejó la carpeta. Es por eso que te di mi chaqueta. Porque estaba empezando a entender que la historia que me habían contado durante 3 años podría no pertenecer a la persona que la contó. Me quedé muy quieta. Cuando dije que sé exactamente quién te puso ese traje, Donna dijo que no estaba hablando de tus padres. No necesitaba decir el resto, pero lo hizo, estaba hablando de Britney. Ahora ya saben lo que sabía la directora ejecutiva, pero aún no llegamos a los mensajes de texto. ¿Qué creen que le dijo Britney a su madre la noche antes de esa entrevista? No confronté a Britney de inmediato. Donna me había dado algo más valioso que información, me había dado el conocimiento de que alguien más veía la mentira. Por primera vez en mi vida, no estaba sola dentro de ella. Pero cometí un error primero. Cometí el error de pensar que si simplemente le preguntaba a Britney directamente, ella se quebraría. Que el peso de la verdad sería suficiente. Le envié un mensaje de texto. ¿Podemos vernos? Solo nosotras. ¿Qué fe? Ella aceptó. Sugirió un café en la calle Alberta. Llegué temprano. Elegí una mesa en medio de la sala. No un reservado. No una esquina. Abierta, visible. No quería sentirme acorralada. Britney llegó 10 minutos tarde. Llevaba una chaqueta que yo nunca había visto antes. Probablemente nueva, probablemente cara. Se sentó, pidió un café con leche de avena y sonrió. ¿Qué pasa? Quiero preguntarte algo, dije. ¿Qué haces exactamente en Riewell? Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se movieron ligeramente hacia la izquierda y hacia abajo. La microexpresión de alguien calculando una estrategia de marca. Ya lo sabes. Vi tu biografía en el sitio web. La sonrisa vaciló por un segundo, tal vez menos. Luego volvió, más amplia que antes. Oh sí, cosas corporativas bastante estándar. Nos hacen escribir esas a todos. Agitó una mano con desdén. Decía que te pagaste la universidad comunitaria, Lauren. Decía que usabas ropa heredada y trabajabas a tiempo parcial para mantener a la familia. ¿Por qué eres así? Esa es mi vida, Britney. No la tuya. Ella dejó su café. Y luego hizo algo que yo debería haber esperado, pero no lo hice. Comenzó a llorar. No fue un llanto feo, no fue un sollozo. Fue una única lágrima perfecta seguida de un cuidadoso sollozo, seguido del temblor exacto en su voz. Fue una actuación, pero fue buena. ¿Crees que yo sabotearía a mi propia hermana?, dijo ella con la voz quebrándose en los lugares adecuados. ¿De eso se trata esto? No te dije que trabajaba allí porque quería que consiguieras el trabajo por tus propios méritos, Lauren. En tus propios términos, no porque seas mi hermana. Estaba tratando de protegerte. Se limpió el ojo con un dedo de forma precisa. No puedo creer que pienses eso de mí, dijo después de todo lo que he hecho por ti. Y así, de repente, yo era la villana. Yo era la hermana pequeña paranoica que no podía soportar el éxito de su hermana mayor. Yo era la ingrata, la celosa. La miré a través de esa mesa y lo vi claramente. El mecanismo, la forma en que redirigía la conversación, la forma en que convertía mi acusación en su herida, la forma en que hacía que mi evidencia sonara como mi inseguridad. Había estado haciendo esto toda nuestra vida. Simplemente no había tenido un nombre para ello hasta ahora. No tenía las pruebas todavía, no las pruebas sólidas. Así que retrocedí. Tienes razón, dije. Lo siento. He estado estresada por la entrevista. Ella se acercó a través de la mesa y apretó mi mano. Lo entiendo, dijo. Estoy aquí para ti. Salí del café. Britney se quedó atrás. Mientras caminaba hacia mi auto, miré hacia atrás por la ventana. Ella ya estaba con su teléfono, llamando a alguien. Su rostro había cambiado por completo.
Las lágrimas habían desaparecido y lo que quedaba era algo enfocado y duro. No sabía a quién llamaba, pero tenía la sensación de que era la misma persona a la que siempre llamaba cuando necesitaba que se encargara de algo. El domingo siguiente, fui a casa de mis padres a cenar. Necesitaba algo y la única forma de conseguirlo era sentarme en esa mesa una vez más. Mi madre estaba en la cocina cuando llegué. Había dejado su teléfono en el mostrador, boca abajo, de la manera en que siempre lo dejaba, como si eso lo hiciera privado. Ella fue al patio trasero para revisar la parrilla. Tuve tal vez 3 minutos. Tomé el teléfono. No tenía código de acceso. Mi madre no creía en ellos. Si no tienes nada que ocultar, no necesitas un bloqueo, había dicho una vez. Y la ironía de eso me golpearía en unos 45 segundos. Abrí sus mensajes, me desplacé hasta el nombre de Britney y toqué. El hilo era largo, meses de mensajes, pero me desplacé hasta la fecha que necesitaba, 3 días antes de mi entrevista. El mensaje de Britney tenía la marca de tiempo de las 9:47 de la noche. Ella solicitó empleo en mi empresa, mamá. No dejes que se compre un traje nuevo. Deja que use el viejo. Ella arruinará la entrevista y dejará de soñar. Confía en mí. Lo leí 2 veces, luego una tercera vez. Ella arruinará la entrevista, dejará de soñar, confía en mí. Debajo, la respuesta de mi madre, está bien, yo me encargaré. Yo me encargaré. 3 palabras. Sin dudar, sin rechazo, sin un eso es cruel o ella es tu hermana. Solo, yo me encargaré. Pero eso no fue todo. Me desplacé más arriba en el hilo. 2 semanas antes de la entrevista, Britney había enviado otro mensaje. Ella ha estado hablando de postularse en agencias. Sigue diciéndole que el trabajo independiente es más su estilo. Ella te escucha más de lo que cree. Y la respuesta de mamá, ya estoy en ello. Le dije la semana pasada que no tiene la disciplina para el tiempo completo. Ella no discutió. No tiene la disciplina. Esa frase. La había escuchado de Britney en el Día de Acción de Gracias hace 2 años. La había escuchado de mi madre en una docena de formas diferentes. Y ahora podía ver la tubería. Britney le daba la línea a mamá. Mamá me la entregaba a mí y yo la absorbía como si fuera un pensamiento original. Las palabras que había estado usando para contenerme nunca fueron mías. Eran fabricadas. Crueldad en serie. Tomé capturas de pantalla. 6 en total porque mis manos temblaban y las 2 primeras salieron borrosas. Volví a poner el teléfono boca abajo exactamente donde había estado. Mi madre volvió a entrar. La cena está casi lista, dijo. Pon la mesa. Puse la mesa. Puse los tenedores en el lado derecho porque así le gustaba a ella. Serví agua en vasos que combinaban. Me senté y comí asado de carne y escuché a mi padre hablar sobre un trabajo de cableado en Beaverton. Y sonreí y asentí y dije, eso suena bien, papá, en todos los momentos adecuados. Por dentro, sostenía una granada. Ella arruinará la entrevista y dejará de soñar. Mi madre no me había hecho usar ese traje porque no pudiéramos costear uno nuevo. No había dicho que no merecía cosas nuevas porque lo creyera. Lo había dicho porque Britney se lo ordenó. El traje, las palabras, la humillación, todo. Diseñado por mi hermana, ejecutado por mi madre. Conduje a casa esa noche con las capturas de pantalla en mi teléfono y una pregunta que no podía dejar de hacerme, ¿cuánto tiempo llevaba Britney dirigiendo a esta familia? Lunes por la mañana. Me senté frente a Donna Hall por segunda vez. No hice charla trivial. Abrí mi teléfono, busqué las capturas de pantalla y las deslicé por el escritorio. Donna lo tomó. Leyó. Hubo 10 segundos de silencio. Los conté porque ahora lo contaba todo. Dejó el teléfono. No me miró con lástima. Me miró de la forma en que se mira una evidencia. Ella le dijo a tu madre que saboteara la entrevista, dijo Donna. No fue una pregunta. Sí, respondí. ¿Y tu madre lo hizo? Sí. Donna se reclinó en su silla. Se quedó callada durante mucho tiempo.
Cuando habló, su voz era diferente, más baja, más lenta, como si estuviera siendo muy cuidadosa con lo que diría a continuación. Contraté a Britney Metcalf hace 4 años. La ascendí 2 veces. Le di un aumento el año pasado basado en una evaluación de desempeño en la que describió haber crecido usando ropa heredada y abriéndose camino a través de la universidad comunitaria. Hizo una pausa. Toda su marca en esta empresa está construida sobre tu vida, Lauren, e intentó destruirte para protegerla. Abrió la carpeta de Manila en su escritorio. Adentro estaban las evaluaciones de desempeño de Britney, el borrador de su biografía para la empresa y su solicitud para el programa de mentoría. Todo construido sobre la misma mentira. Voy a hablar con ella, dijo Donna. Y luego voy a hablar con recursos humanos. Necesito verificar algunas cosas, registros de inscripción, historial de empleo. Pero quiero que sepas que el puesto para el que te entrevistaste sigue abierto. Me miró a los ojos. No se lo digas a tu hermana. Déjame manejar esto adecuadamente. Asentí. Recuperé mi teléfono. Salí de Riewell Creative y me senté en mi auto durante 15 minutos antes de arrancar el motor. No porque estuviera llorando, sino porque necesitaba decidir qué vendría después. Donna se movió más rápido de lo que esperaba. Llamó a Britney a su oficina esa misma tarde. Yo no estaba allí. Donna me lo contó más tarde después de que todo terminó. Pero voy a contarles exactamente lo que pasó porque Donna recordó cada palabra. Britney entró confiada. Pensó que la habían llamado para una actualización de proyecto o tal vez un cumplido. Llevaba una blusa de seda y su libreta Moleskine, en la que escribía sus hitos profesionales. Donna no le pidió que se sentara. Cuéntame sobre tu experiencia en la universidad comunitaria, dijo Donna. Britney no dudó. Se lanzó a ello, la misma historia, los mismos detalles, la misma cadencia ensayada que había usado durante 3 años, el trabajo a tiempo parcial, la ropa heredada, la lucha. Donna la dejó terminar. Luego dijo, interesante, porque hablé con tu hermana y ella me contó una historia muy diferente sobre quién fue a la universidad comunitaria. El rostro de Britney cambió. No todo a la vez. Fue más como ver formarse hielo en un parabrisas, lento, y luego de golpe. Y luego hizo lo que siempre hace, lo que me había hecho a mí en el café, lo que había hecho toda nuestra vida, lloró. Lauren siempre ha tenido celos de mí, dijo Britney con la voz temblando perfectamente. Ha sido así desde que éramos niñas. Viene aquí a arruinar mi carrera porque no puede construir la suya propia. Miró a Donna con los ojos húmedos y dijo, mi hermana es manipuladora. Siempre ha sido manipuladora y ahora te está usando para llegar a mí. Donna me dijo más tarde que casi vaciló. Casi. Britney era una empleada de 4 años. Yo era una solicitante a la que había visto 2 veces. Britney lloró las lágrimas correctas y dijo las palabras adecuadas e hizo que pareciera que yo era la que estaba realizando una estafa. Pero Donna tenía las capturas de pantalla y tenía algo más, la mirada en mi rostro cuando entré en esa sala de entrevistas con un traje sostenido por alfileres. Nadie finge eso. Necesito verificar algunas cosas, le dijo Donna a Britney. Hablaremos de nuevo. Britney salió de la oficina pensando que había ganado. Salió con su Moleskine bajo el brazo y su compostura casi intacta. Pero en el pasillo, Megan la vio sacar su teléfono y meterse en el hueco de la escalera. Megan la oyó susurrar, van a creerle a Lauren. Necesitamos poner en orden nuestras historias. Una pausa. Luego llamó a mamá. Seguía llamando al mismo número. Seguía usando la misma arma. Donna no lo dejó a los sentimientos. Verificó. Llamó a la oficina de registro de la Universidad Comunitaria de Portland. No había registro de inscripción para Britney Metcalf. Había uno para Lauren Metcalf, programa de diseño de 2 años, graduada con un promedio de 3.6. Revisó los materiales de contratación originales de Britney. Britney había listado un título de 4 años de la Universidad Estatal de Oregón. No mencionaba la universidad comunitaria. La historia de las dificultades no había aparecido hasta la primera evaluación de desempeño. 6 meses después de ser contratada, contactó a recursos humanos. Revisaron el archivo completo.
Todo lo que Britney le había dicho a Donna, al programa de mentoría, a clientes y colegas, todo se remontaba a una historia que comenzó en una evaluación de desempeño y creció hasta convertirse en una identidad. Una identidad que no era suya. Donna me envió un correo electrónico el miércoles por la noche. Una línea, viernes, 10 de la mañana, sala de conferencias B trae todo. La sala de conferencias B tenía paredes de vidrio. Menciono esto porque importa. Todos en la oficina abierta podían ver hacia adentro y podían ver quién salía. Llegué a las 9:50 de la mañana. Donna ya estaba allí. También estaba la directora de recursos humanos, una mujer llamada Bridget con un bloc de notas legal y un bolígrafo. Ella no paraba de hacer clic. Megan se sentó en la esquina, no como participante, sino como testigo. Donna le había pedido que estuviera allí. A las 9:58, Britney entró. Estaba vestida para una evaluación de desempeño, no para una rendición de cuentas. Traje de pantalón negro, aretes de oro y la libreta Moleskine que llevaba a todas partes. Sonrió a Donna. Sonrió a Bridget. Me miró y su sonrisa se tensó solo un poco, como una banda elástica estirada a un nivel de más. Toma asiento, dijo Donna. Britney se sentó frente a mí. Puso su libreta sobre la mesa y cruzó las manos encima. Estaba compuesta y controlada. Donna abrió la sesión. Britney, he convocado esta reunión para aclarar algunas inconsistencias que han llegado a mi atención. Britney asintió, profesional e imperturbable. Me gustaría escucharte primero, dijo Donna, en tus propias palabras. Y Britney, justo a tiempo, entregó su argumento de cierre antes de que nadie hubiera presentado el caso. Mi hermana siempre ha tenido problemas con la comparación, dijo con voz pausada y triste. Ella no tuvo las mismas oportunidades que yo y creo que eso ha sido difícil para ella. Amo a Lauren, pero ella tiene un patrón de... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras como un cirujano elige un escalpelo, reinterpretar situaciones para que coincidan con cómo se siente. Se postuló aquí sin decírmelo y ahora está intentando usar nuestra dinámica familiar para conseguir algo que no se ha ganado. Me miró. Una lágrima justo a tiempo. Trayectoria perfecta por su mejilla izquierda. Construí mi carrera aquí desde la nada, dijo, y me duele que ella intente quitarme eso. La habitación estaba en silencio. Bridget escribió algo. Donna abrió una carpeta. Britney, tu biografía en el sitio web de nuestra empresa afirma que asististe a la universidad comunitaria mientras mantenías a tu familia. Sacó una sola hoja de papel, una verificación impresa de la oficina de registro de la Universidad Comunitaria de Portland, y la puso sobre la mesa. No hay registro de inscripción para Britney Metcalf, dijo Donna. En ningún programa, en ningún semestre. Dejó que eso calara por 3 segundos. Sin embargo, hay un registro de inscripción completo para Lauren Metcalf, programa de diseño de 2 años, graduada con un promedio de 3.6. Britney no miró el papel. Miró la pared detrás de la cabeza de Donna. Los registros se mezclan todo el tiempo, dijo Britney. Su voz seguía firme, pero el tono había subido media nota. Puede que haya usado un apellido diferente por un semestre. Estaba pasando por algunas cosas personales. Bridget levantó la vista de su bloc de notas. ¿Qué nombre? Silencio. 3 segundos. 4. 5. Britney abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Tendría que revisar mis registros. Bridget escribió algo. El clic del bolígrafo fue el sonido más fuerte en la habitación. Donna sacó un segundo documento de la carpeta, una impresión con secciones resaltadas. Esta es tu evaluación de desempeño de hace 2 años, dijo Donna. Durante tu conversación anual conmigo, describiste haber crecido en un hogar donde usabas ropa heredada y trabajabas a tiempo parcial después de la escuela para pagar suministros de arte. Dijiste que compartiste habitación con tu hermana hasta los 18 años. Dijiste que el diseño era, y cito tus propias palabras, no una elección de carrera, sino una herramienta de supervivencia. Levantó la vista de la página. Lauren, dijo dirigiéndose a mí, ¿es esa tu experiencia? No levanté la voz. No me incliné hacia adelante. Miré a Donna y dije,
Sí, palabra por palabra. Sentí que la mandíbula de Britney se tensaba desde el otro lado de la mesa. No la miré. No era necesario. Megan se aclaró la garganta. Todos se giraron. He trabajado con Britney durante 3 años, dijo. Su voz era tranquila, pero sus manos estaban presionadas contra sus muslos, estabilizándose. Ella me contó la misma historia en una cena de equipo hace un año. Lo recuerdo porque describió a su hermana como la que lo tuvo fácil. Dijo que a su hermana le dieron todo mientras que Britney luchaba. Megan me miró. Eso no es lo que yo veo. Bridget escribió. Donna asintió. Britney miró a Megan con el tipo de mirada que dice, recordaré esto. Donna alcanzó la carpeta una última vez. Y está esto. Conectó su computadora portátil a la pantalla de la sala de conferencias. La pantalla parpadeó con mis capturas de pantalla, el mensaje de texto de Britney a nuestra madre a resolución completa. Cada palabra visible para todos en la sala. Ella solicitó empleo en mi empresa, mamá. No dejes que se compre un traje nuevo. Deja que use el viejo. Ella arruinará la entrevista y dejará de soñar. Confía en mí. Donna lo leyó en voz alta lentamente. A cada palabra se le dio todo su peso. Luego alcanzó el teléfono de conferencias en el centro de la mesa. Marcó un número. Puso el altavoz. Sonó 2 veces. Mi madre respondió, ¿hola? Señora Metcalf, habla Donna Hall. Soy la directora ejecutiva de Riewell Creative, donde trabaja su hija Britney. Llamo para verificar algo. Britney le envió un mensaje de texto hace 3 semanas pidiéndole que evitara que Lauren comprara un traje nuevo para su entrevista. Silencio. Podía oír a mi madre respirar a través del altavoz. Respiraciones cortas y rápidas. El sonido de alguien que se da cuenta de que las paredes tienen oídos. Señora Metcalf. Sí, dijo mi madre en voz baja, como si la palabra le costara algo. Sí, lo hizo. El teléfono de la sala de conferencias pareció amplificar el silencio que siguió. Britney se puso de pie. La silla salió disparada hacia atrás sobre el suelo de la sala de conferencias con un sonido de raspado que todos al otro lado de las paredes de vidrio escucharon. Esto es una locura. Su voz se quebró. No fue el quiebre controlado del café ni las lágrimas de precisión de hace 10 minutos. Esto era real. Ella revisó el teléfono de mamá. Eso es una violación de la privacidad. Eso es. Estaba dando vueltas, buscando un punto de apoyo, sin encontrar ninguno. Todos le están creyendo a ella. Me señaló. Su mano temblaba. Ella es la que. Ella vino aquí para. ¿Ella? Miró alrededor de la habitación. Bridget escribía sin levantar la vista. Megan miraba la mesa. Donna la observaba con una expresión que solo puedo describir como decepción clínica. Nadie la miró a los ojos. Nadie habló. El único sonido era el bolígrafo de Bridget y la línea telefónica aún abierta donde mi madre se había quedado callada. Me puse de pie. No levanté la voz. No lloré. Hablé de la forma en que hablas cuando has ensayado algo en la ducha durante 3 días y todavía no se siente suficiente. Así que simplemente dices la verdad y dejas que se sostenga por sí misma. Tomaste mi historia, Britney. Ella seguía de pie, todavía temblando. Tomaste mi universidad comunitaria, mis trabajos a tiempo parcial, mi ropa heredada. Los usaste en cada reunión, en cada evaluación, en cada ascenso en este edificio. Convertiste mi vida en tu marca. Hice una pausa. Y luego te aseguraste de que yo entrara a este edificio viéndome exactamente como lo que les dijiste a todos que yo era, alguien que no merece nada nuevo. La miré. Ella me devolvió la mirada. Por primera vez en mi vida, no tenía nada que decir. Pero yo soy la que lo vivió, dije. Esa historia es mía y ya no puedes usarla. Donna habló en medio del silencio. Britney, con efecto inmediato, quedas suspendida a la espera de una investigación formal de recursos humanos. Bridget se pondrá en contacto contigo para los próximos pasos.
Por favor, recoge tus pertenencias personales de tu escritorio. Britney recogió su bolso. Dejó la libreta Moleskine sobre la mesa. Caminó hacia la puerta, la abrió y se detuvo. Se giró y me miró durante 2 segundos, tal vez 3. No sé qué buscaba en mi rostro. Culpa, tal vez. Arrepentimiento. Alguna señal de que yo lo retiraría todo si ella lo pedía con suficiente amabilidad. No lo encontró. Salió de la sala de conferencias B. A través de las paredes de vidrio, toda la oficina abierta la vio cruzar el piso. Nadie dijo una palabra. Ella no miró a ninguno de ellos. Megan se puso a mi lado. Donna cerró la carpeta. El puesto es tuyo, dijo, si lo quieres. Dije que sí. Las consecuencias llegaron en oleadas. Esa noche, mi madre llamó. Su voz era diferente, temblorosa, defensiva, situada en algún punto entre la ira y algo que no le había escuchado antes. Miedo, tal vez. Revisaste mi teléfono, dijo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia familia? Me senté en mi sofá en mi pequeño apartamento, el mismo sofá donde había unido el traje con alfileres, y la dejé terminar. Lauren, las familias manejan las cosas en privado. No necesitabas involucrar a su jefa. No necesitabas avergonzar a Britney así. Lo que sea que haya dicho en esos mensajes, solo estaba tratando de proteger su carrera. No entiendes la presión bajo la que está. Mamá, ¿qué? Me diste un traje de los años 90 y me dijiste que no merecía cosas nuevas. Dijiste que era de Britney. Era tuyo. Y Britney te dijo que lo hicieras. Silencio. La voz de mi padre desde algún lugar al fondo, solo déjalo pasar, Lauren. Déjalo pasar. El lema de la familia. Déjalo pasar cuando te quitan algo. Déjalo pasar cuando mienten sobre ti. Déjalo pasar cuando la persona que pensabas que era tu hermana resulta ser la arquitecta de cada humillación que has tragado. No lo voy a dejar pasar, dije. Los voy a dejar pasar a ustedes. Pude oír a mi madre empezar a responder. Seguí hablando. Si quieren volver a hablar conmigo, comienza con la verdad. No la versión de Britney. No la versión donde yo soy el problema. La verdadera. Y hasta que estén listos para eso, no tengo nada más que decir. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre el sofá, de la misma manera que mi madre siempre ponía el suyo. Y la ironía no se me escapó. No lloré. Me quedé allí sentada, respiré y miré la chaqueta colgada en el gancho junto a la puerta. La chaqueta de Donna seguía allí, seguía siendo la única prenda profesional en mi armario que se me había ofrecido sin condiciones. La semana siguiente, el resto se desmoronó. Megan me envió un mensaje. Britney había sido despedida formalmente, no solo por la biografía fabricada. Durante la revisión de recursos humanos, descubrieron que había estado reclamando una deducción fiscal por un miembro de la familia dependiente. No tenía una segunda capa de fraude, separada del robo de la narrativa, pero construida sobre la misma base, la suposición de que nadie lo comprobaría jamás. El perfil de LinkedIn de Britney se oscureció en cuestión de horas. Su Instagram, lleno de publicaciones cuidadosamente seleccionadas sobre el éxito por mérito propio y la construcción de algo desde la nada, se volvió privado. La última publicación antes de que desapareciera era del día en que no conseguí el contrato independiente de la etiqueta de vino 18 meses antes. El pie de foto decía, agradecida por otra gran semana. El trabajo duro siempre vale la pena. Ella lo había publicado el mismo día que yo me había sentado en mi apartamento preguntándome si alguna vez sería lo suficientemente buena. Me quedé mirando esa captura de pantalla guardada durante mucho tiempo. Ella no solo había robado mi historia. Había construido sus victorias sobre mis derrotas. Cada vez que yo caía, ella subía. Y luego Britney llamó a nuestros padres. No para disculparse, no para explicar, sino para culpar. Deberían haber detenido a Lauren, le dijo a nuestra madre. Megan escuchó esto de Connie, nuestra tía, la hermana menor de mamá, quien lo escuchó directamente de mamá. Dejaron que esto pasara. Si simplemente la hubieran mantenido bajo control, nada de esto habría sucedido. Bajo control.
Como si yo fuera una variable en la ecuación de Britney que alguien olvidó resolver. Mi madre, para su crédito, estaba atónita. No porque de repente entendiera lo que había hecho, eso tomaría más tiempo, tal vez para siempre. Sino porque la hija a la que había defendido durante 30 años acababa de volverse contra ella sin dudarlo. Britney ya no necesitaba a mamá. La herramienta había sobrevivido a su utilidad. Mis padres perdieron a ambas hijas ese mes. Yo dejé de llamar. Britney los culpó a ellos y también dejó de llamar. La casa con la habitación de invitados renovada se quedó en silencio. La tía Connie me llamó un miércoles. Ella nunca había sido del tipo que se involucra. Era maestra de 4º grado y evitaba el conflicto de la misma manera que algunas personas evitan las incorporaciones en la autopista. Pero llamó. Debería haber dicho algo hace años, dijo. Su voz era pequeña. Escuché a Britney por teléfono con tu madre una vez hace como un año. Dijo, no dejes que Lauren solicite nada serio. Ella lo arruinará de todos modos. Tu madre se rió. Cerré los ojos. No dije nada porque no quería empezar una pelea. Me dije que no era asunto mío, pero lo era. Se trataba de ti y debería haberte dicho. Gracias por decírmelo ahora, dije. Lauren, siempre fuiste la fuerte. Incluso cuando ellos no lo veían. Colgué. Me quedé con eso. Dejé que se asentara. Si alguien en su familia ha estado contando su historia como si fuera suya, ustedes no están locos. No son celosos. Ven la verdad y merecen ser dueños de ella. Mi primer día en Riewell Creative fue un lunes. Usé una chaqueta que compré yo misma, gris oscuro, entallada, sin alfileres. La había elegido en una tienda de segunda mano en la calle División, no porque no pudiera permitirme algo nuevo, sino porque quería elegirla yo. La elección importaba más que la etiqueta del precio. Megan me recibió en el vestíbulo con un café. Bienvenida al equipo real, dijo. Tomamos el ascensor hasta el 3er piso. El viejo escritorio de Britney había sido despejado. Alguien ya había quitado la placa con su nombre. El organizador del cajón se había ido. La cita motivadora que ella había pegado en la partición, construido, no regalado, había sido retirada. No me senté en su escritorio. Elegí uno junto a la ventana, 2 filas más allá. No necesitaba entrar en su espacio. Necesitaba el mío. Donna pasó alrededor de las 10. No dijo nada grandioso, solo asintió de la misma manera que lo había hecho cuando me entregó la chaqueta aquel primer día y dijo, es bueno tenerte aquí. Instalé mi computadora portátil, una nueva, proporcionada por la empresa. Puse mi iPad roto junto a ella. No tiré el iPad. No lo haría. Cada proyecto que había construido estaba en esa pantalla, cada noche hasta tarde, cada tutorial gratuito, cada cliente que había buscado y para el que había cumplido. Las grietas eran parte del registro. Esa noche, fui a casa a mi apartamento. Colgué la nueva chaqueta en el gancho junto a la puerta, el mismo gancho que había sostenido el traje con alfileres, el mismo gancho que había sostenido la chaqueta prestada de Donna. Ahora había 2 chaquetas, una que me fue dada por alguien que vio la verdad y una que compré con dinero que gané. Me paré frente al espejo del baño, el mismo azulejo roto, la misma luz parpadeante, pero la mujer que me devolvía la mirada era diferente. No porque hubiera conseguido un trabajo, o confrontado a su hermana, o demostrado que sus padres estaban equivocados. Esas cosas sucedieron y fueron importantes. Pero no fueron el cambio. El cambio fue más simple que eso. El cambio fue que podía mirar mi propio reflejo y no escuchar la voz de Britney traduciéndolo para mí. No escuchar a mi madre midiéndolo contra su hermana. No escuchar a nadie diciéndome lo que la imagen en el espejo merecía. Por primera vez, el espejo era mío, solo mío. Me dieron un traje que no me quedaba y me dijeron que era todo lo que merecía. Pero el traje nunca fue el problema. El problema era una familia que necesitaba que yo me mantuviera pequeña para que uno de nosotros pudiera sentirse grande. Ya no uso ropa heredada. Ni la ropa, ni la historia. Esta es mía.